Hola amigos del Halcón Maltés, voy a hablaros de un gran escritor que no se limitó a escribir libros, sino que abrió una puerta a través de la cual la literatura ya no volvió a ser la misma. Es un escritor argentino, no sé por qué me caen tan bien los argentinos, y se llamaba Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino que no nació en Argentina, nació en Bruselas. Yo creo que los argentinos nacen donde les parece bien a ellos. Entonces, nació en 1914 porque su padre era agregado comercial de la Embajada de Argentina en Bélgica, en Bruselas. Y allí les pilla la Primera Guerra Mundial en el año que nace Julito Cortázar, y emigran, se van a España, también se van a Suiza, creo, no me acuerdo bien, pero creo que sí, y al final acaban recalando otra vez en Buenos Aires, en Argentina. Allí están 2 años más y el padre de Cortázar desaparece, se fuga, se fue y nunca más se supo de este señor. Es una de las heridas más grandes que tuvo Cortázar a lo largo de su vida, de crecer con la ausencia del padre. De hecho, él nunca tuvo hijos, a pesar de estar casado o conviviendo de alguna forma estable con 3 mujeres, nunca tuvo hijos. No sé si porque era estéril y no podía tenerlo, o me inclino más a pensar que es que no quería, tenía el tema de la paternidad como un asunto no resuelto, pero es una especulación mía. Bueno, el caso es que el joven Julio Cortázar era un niño enfermizo, un niño triste, que vivía con su madre y con su tía, y estaba todo el tiempo leyendo libros. Leía con fruición, leía con pasión, con delectación, con vicio. Tanto fue así que la madre le llevó al médico pensando que eso era malo, que no se podía leer tanto. Es como ahora vuestros hijos que están todo el día con el móvil o con la tablet. Bueno, este le pasaba con los libros, que yo creo que es mejor. El caso es que era un lector ávido, como digo, un joven enfermizo, un chico muy alto, luego que creció y se medía casi 2 metros, tenía una voz suave, aterciopelada, grave, bonita. Estudió magisterio, porque según él mismo decía, se trabajaba porque de algo hay que morirse, y él se hizo maestro y empezó a escribir. A los 24 años, Julio Cortázar, en 1938, publica su primer libro, Presencia, un poemario firmado con el seudónimo de Julio Denis, del que luego se arrepentiría y se avergonzaría mucho. Se pasó el resto de su vida tratando de que se olvidara este poemario. Yo leí algún libro de poemas de Cortázar y, bueno, no me parecieron especialmente buenos, pero recuerdo que algunos sonetos los había escrito en italiano, sonetos bien medidos y bien calibrados, y de lo cual se deduce que conocía muy bien este idioma hasta el punto de ser capaz de versificar en él. Me acuerdo uno que empezaba, no sé por qué me acuerdo de esto, pero empezaba Simonetta la fosca malintesa. En fin, sonaba bonito. A los 32 años, un poquito después, ya bueno, había seguido escribiendo cuentos y tal, pero escribe un cuento que se llama Casa Tomada, un cuento maravilloso, una casa que va expulsando a los habitantes, y se lo coge debajo del bracete y se va a ver al director de una revista que se llamaba Anales de Buenos Aires, que era ni más ni menos que Borges. Borges era bastante mayor que Cortázar, y le da el cuento. Borges luego contaba que le dijo: vuelva usted dentro de una semana. Y volvió Cortázar pues expectante, y a Borges le había gustado muchísimo el cuento y se lo publicó. Y el hecho de que tu primer cuento te lo publique, te lo apadrine Jorge Luis Borges, yo creo que era toda una señal y un motivo de orgullo. Poco después, a los 35 años, en el 49, publica un poema dramático que se llama Los Reyes. Ahí empiezan a aparecer los laberintos, las grietas de la realidad, todo ese mundo fantástico que ya Cortázar pues no abandonaría nunca. Un poco después, con 37 años, en 1951, toma una decisión muy drástica Julio Cortázar que cambiaría su vida y su obra, y es que se larga de Argentina. Oficialmente es porque tiene una beca, pero extraoficialmente es porque decide huir del peronismo. No le gusta nada el peronismo. Es curioso que Cortázar, que fue un hombre eminentemente de izquierdas, aborrecía y abominaba del periodismo, y Borges, que fue un hombre fundamentalmente de derechas, le pasaba lo mismo, también abominaba y aborrecía al peronismo. O sea que el peronismo parece que es algo aborrecible, en mi opinión. Y en la de ellos dos, claro, más autorizada que la mía, porque además de ser más listos son argentinos. Bueno, no me enrollo y vuelvo al tema. ¿Qué hace Cortázar en París para sobrevivir? Porque, como digo, hay que morirse. Bueno, pues era traductor en la UNESCO. La labor de Cortázar como traductor se ha
elogiado mucho, pero yo aquí tengo que decir que a mí personalmente no me gusta, porque tradujo a Edgar Allan Poe y hay por ahí los libros, todavía las ediciones, ¿no? Traducido por Julio Cortázar. Yo esas recomiendo no leerlas. ¿Por qué? Porque hay un 80% de Allan Poe y un 20% de Cortázar. Es decir, no se limitaba a traducir, sino que cambiaba cosas. Ese viejo adagio de traductor traditore, traductor traidor. En el caso de Cortázar, yo creo que traductor asesino, porque mataba muchas veces la obra original. Lo hacía bien, porque es Cortázar y escribía muy bien, pero claro, leer a Poe es una cosa y leer a Cortázar Poe es otra, o Poe. Ya sé decir Poe, pero bueno. Bueno, en el 51, ya en París, se publica Bestiario, que es un libro que revolucionó el cuento en español. Después llegó otro libro de cuentos que se llamaba Final de Juego, también muy bueno, y Las Armas Secretas. En Las Armas Secretas, que es otro libro de cuentos, aparece uno de los cuentos muy recomendables de Cortázar que se llama El Perseguidor, que habla de un músico de jazz. A Cortázar le apasionaba el jazz, ahora os cuento, que era un trasunto de Charlie Parker. Está inspirado en Charlie Parker, ese cuento del Perseguidor. Luego hicieron un dibujante argentino, Carlos Muñoz y Sampaio, no sé si Muñoz o Sampaio, el dibujante, hizo una edición ilustrada del Perseguidor y otro relato se llama el libro. Bueno, a Cortázar le encantaba el jazz. Muchas veces a lo largo de sus obras, sobre todo en Rayuela, se puede ver pues críticas memorables de autores de jazz, de Miles Davis, de Dizzy Gillespie, de Louis Armstrong, de Benny Goodman. En fin, le encantaba el jazz y en su obra estaba muy presente. Él mismo decía que a él le hubiera gustado, le gustaría escribir con el espíritu del jazz, en el sentido del virtuosismo, pero también de la improvisación, de la creatividad, del momento, sobre todo de la improvisación del jazz. De hecho, Rayuela, su gran obra de la que voy a hablar ahora dentro de un ratito, está construida con esa lógica del jazz, con variaciones, con improvisaciones, con cambios de tempo, con libertad, desde luego libertad. Luego escribió su primera novela, la escribe con 46 años, en 1960, se llama Los Premios. Hasta entonces, fijaros que solo había escrito poesía y relato. En Los Premios, un grupo de desconocidos gana un misterioso crucero y acaban convirtiendo este libro, que no es excesivamente, o no es malo, pero no es de lo mejor de él, acaba convirtiéndose en una reflexión del poder, de la libertad y de la condición humana. Y llega una de las grandes obras de Julio Cortázar, maravillosa y divertidísima y fantástica, que la escribe en 1962 con 48 años, que son Las historias de cronopios y de famas. Es un libro pequeñito, cortito, inclasificable, con relatos muy cortos, a veces hasta se podía considerar microrelatos, con reflexiones humorísticas, poéticas. Es un libro absolutamente fascinante. De alguna manera, los cronopios, las famas y las esperanzas, esos tres seres misteriosos que, digamos, habitan en este cuento, representan tres formas de concebir, de estar en el mundo. ¿Quiénes son los cronopios? Bueno, pues Cortázar nunca dio una definición cerrada y exacta de estos seres pequeñitos, pero se puede decir que son seres soñadores, despistados, creativos, muy sensibles, caóticos, ingenuos, desordenados. Viven más atentos a la belleza que a los problemas cotidianos. Llegan tarde, se olvidan las llaves, improvisan constantemente y suelen acabar mal. Pero eso sí, conservan intacta la capacidad de asombro. De alguna forma son seres pequeños y verdes y muy... Yo creo que el propio Cortázar era un gran cronopio. Sin embargo, las famas representan un poco todo lo contrario. Las famas o los famas son meticulosos, organizados, burocráticos, son ingenieriles de alguna manera. Son burócratas, son prudentes, todo lo catalogan, todo lo clasifican, todo lo planifican. Si un cronopio vive una aventura, un fama redacta un informe. Tengo una hija que es muy fama. Espero que cuando vea este podcast, si lo ve, no se enfade, pero no es malo ser fama tampoco. Y luego los esperanzas son la inmensa mayoría de la humanidad, personas conformistas, tranquilas, que simplemente dejan pasar la vida sin demasiadas complicaciones. Como digo, el libro es magnífico y aparte de las historias de cronopios y famas, hay unos pequeños escritos que bajo el punto de vista técnico son como instrucciones muy técnicas, muy precisas y muy detalladas de cosas muy sencillas. Por ejemplo, instrucciones para subir una escalera. El principio, no me acuerdo exactamente, le iba a traerlo aquí para leeroslo, pero bueno, así lo leéis vosotros, pero el principio es algo así como:
En ocasiones el suelo se pliega tomando extrañas formas de manera que un plano horizontal se quiebra y se convierte en otro plano ortogonal en ángulo recto, que a su vez vuelve a quebrarse y a formar otro plano ortogonal en ángulo recto con el anterior. Estos dos planos de suelo se llaman peldaño. A partir de tal, y sigue haciendo este tipo de instrucciones para cómo hay que poner el pie encima del peldaño en uno. O sea, algo tan sencillo como subir una escalera lo convierte en un ejercicio, un artefacto literario divertidísimo y de primera magnitud. En esa misma línea hay otro que es maravilloso, que enseña, dice, cómo llorar correctamente, cómo dar cuerda a un reloj, cómo cantar también. Esto me recordó cuando yo lo leí la primera vez a una cosa que escribió el gran escritor humorista español Miguel Miura, que era divertidísimo, fue director de La Codorniz y un gran dramaturgo, y escribió en La Codorniz una cosa que todavía me acuerdo que era muy divertido. A él no le gustaba nada montar en bicicleta y entonces hizo instrucciones para aprender a no montar en bicicleta. Entonces la primera instrucción era no tener bicicleta, en fin, y así seguía, ¿no? Pero bueno, estas instrucciones para cómo subir una escalera de Julio Cortázar son absolutamente maravillosas. Es un humor muy serio, muy raro, muy loco. Yo os recomiendo que leáis las historias de Cronopios y Famas porque es una auténtica gozada. Y al año siguiente, ya en 1963, en París, publica su obra maestra, la obra por la que Cortázar es mundialmente conocido, que es Rayuela. A mí me extraña mucho que mucha gente cree que Rayuela es un libro complicado de leer. Ay, yo no sé si sabré leerlo, yo no sé si tal, dice la gente que viene aquí. En mi opinión es un libro sencillísimo de leer. Lo único que hace Cortázar es que dice, si quieres leer este libro empezando en la página 1 y siguiendo hacia adelante, este libro se termina en el capítulo 27, el que sea. Y si quieres leerlo de otra manera, te da un orden, un índice, por el cual tienes que empezar leyendo el capítulo 64, de ahí pasas al 7, de ahí al 22, y de ahí al 8, y de ahí al 14. Todo el mundo, claro, lógicamente lo leemos así, y eso parece que le da una aparente complejidad que no es tal, en mi opinión, porque lo que cuenta es la historia de unos argentinos que viven en París en esa época. Es sobre todo el protagonista, que yo creo que es el propio Cortázar, Horacio Oliveira, y una mujer que es a la que llama la maga, y luego un grupo, ya digo, de Gergorovios y otros cuantos exiliados argentinos en París, y es una reflexión del amor, de la amistad, de la literatura, del jazz. El jazz está muy presente, y bueno, pues habla un poco de todas estas cosas. Es una de las obras fundamentales del siglo XX. Yo de verdad os animo a que leáis Rayuela sin miedo alguno, porque es un libro, se entiende y es perfectamente inteligible y es una historia maravillosa. En estos años Cortázar convive con Aurora Bernárdez. Con ella está desde el 53 hasta el 68, hasta el Mayo francés. Aurora es su primera esposa y es un personaje clave en la vida de Julio Cortázar, porque seguramente será la persona más importante de su vida. No solamente su esposa, su mujer, sino que también mecanografiaba mucho de sus textos, era su primera lectora, le discutía con él cuestiones literarias. Ella era muy inteligente, era una muy culta, muy inteligente, era también traductora, y discutía con él. Yo creo que era como su primera editora, la que hacía con Julio Cortázar la edición de sus libros. En los años que está con Aurora, escribe Las armas secretas, las historias de Cronopios y Famas, La Rayuela, y un libro de cuentos que se llama A todos los fuegos el fuego. Terminó esta relación, pero nunca terminó realmente la relación afectiva. Luego os contaré un detalle conmovedor y muy bonito después de la muerte de Julio Cortázar, lo que pasó con Aurora. Lo dejo para el final. Como decía, Cortázar en estos años escribe pues todas estas cosas. También escribe otro libro de relatos que se llama La vuelta al día en 80 mundos. Y luego un libro que este sí es complicado. Se llama 62 modelo para armar. Yo creo que a Cortázar le habían dicho tantas veces que era complicada Rayuela, que dijo, ¿queréis complicación? Pues os voy a dar uno. Entonces coge el capítulo 62 de Rayuela y hace un libro complejísimo, muy confuso. Yo creo que es un ejercicio de estilo en el que exige demasiado esfuerzo por el lector, y yo no es un libro que recomendaría, ni es un libro que yo mismo releería. No me parece lo mejor. También escribe Último Round, que es un libro de cuentos, porque el propio Julio Cortázar era un gran amante del boxeo, igual que Hemingway, igual que Lord Byron, igual que yo, y
Cortázar había sido boxeador aficionado, había practicado el boxeo, era un tipo muy alto, medía casi 2 metros y había tenido algún combate, no profesional, pero había tenido algún combate de boxeo y le entusiasmaba. Le pasa un poco como con el jazz. Él quería reflejar la estética, el ritmo y la inteligencia del boxeo. Otro, fíjate, una conexión entre el boxeo y el jazz es Miles Davis. Miles Davis era boxeador y tiene un disco que se llama Homenaje a Jack Johnson, el primer campeón del mundo de los pesos pesados de raza negra, en el que la cara es un combate de boxeo. Es el ritmo que tiene Miles Davis en ese libro, es un auténtico combate de boxeo con el ritmo, el movimiento y tal de una pelea. Bueno, sigo. Cortázar rompe con su mujer y tiene otra segunda mujer, claro. Se llama Uñé Carvelis. Era una lituana que vivía en el círculo parisino de final de los años 60. Estamos, para situarnos, en el pleno mayo del 68, en pleno mayo francés. Y la aparición de esta mujer, de Uñé Carvelis, es un cambio también profundo en la vida de Cortázar. También ella era intelectual, también era traductora, también era editora y ya le digo, había nacido en Lituania y estaba criada en Francia y era muy, muy izquierdista. Y aquí Cortázar se hace más izquierdista todavía. Aquí abiertamente defiende el régimen de Fidel Castro, defiende la dictadura, la revolución sandinista de Nicaragua y se hace muy, como digo, muy rojo. Escribe un libro que es muy bueno, a mí me gustó muchísimo, que es el libro de Manuel. De alguna forma recuerda un poco a la Rayuela, en el sentido de también es una historia de argentinos en París. El libro de Manuel es un libro político, tiene muchos recortes de prensa, pues muy bonito editado. Y es un libro político en el que unos, como digo, activistas argentinos comunistas en París planean el secuestro de un personaje importante para canjearlo por unos presos políticos. Y hay un niño que es Manuel que anda por ahí, entonces, bueno, pues es esta historia. Recuerdo un párrafo, lo leí hace mucho, todavía me acuerdo, alguien en el libro le lee a Manuel el prospecto de una medicina como si fuera una historia de guerra, ¿no? De los glúcidos y los lípidos, ¿no? Entonces, el producto de los glúcidos atacan a los lípidos y era muy divertido. Tengo que releerlo a ver si lo encuentro porque era muy interesante. Sigue escribiendo Cortázar, escribe Octaedro, que son 8 relatos donde lo fantástico surge de lo cotidiano de una manera sutil. Otro igual en la misma línea, alguien que anda por ahí. Y bueno, son cuentos en los que se mezcla el suspense y la crítica política. Está muy politizado Cortázar ahí. En esos momentos aparece otra mujer, deja a Uñé y aparece a Carol Dunlop en 1978. En un Cortázar ya pues, bastante mayor, con 64 años, y esta mujer, Carol, fue el gran amor de su vida. También era una intelectual, era escritora, fotógrafa y viajera, y juntos realizaron un viaje un viaje rarísimo, que dio lugar a una de las novelas más interesantes de Cortázar, que se llama Los autonautas de la cosmopista, en el cual estas dos personas, Julio y Carol, se dedican a recorrer unas autopistas por París sin salir nunca de la autopista. Solo viven ahí en la autopista, paran en las áreas de servicio y lo van analizando pues como si fueran unos astronautas que llegan a planetas extraños. Es un libro un poco en la estela de Historia de Cronopios y Famas, no tan brillante, pero muy interesante. Carol enferma gravemente y muere y deja a un Julio Cortázar pues devastado, absolutamente roto, absolutamente pues eso, tristísimo. Escribe, ya para terminar con su producción, Queremos tanto a Glenda en el año 80 y Deshoras en el 82. En el 81 obtiene la nacionalidad francesa, después de tantos años se había hecho muy francés, pero nunca había renunciado a la nacionalidad argentina. Yo creo que un argentino no deja de ser argentino ni aunque quiera, y Cortázar no quería. Y bueno, y muere en París a los 2 años de morir Carol, probablemente de leucemia, aunque hay quien dice que pudo influir una infección derivada de una transfusión de sangre realizada años atrás, no se sabe muy bien. Y el detalle conmovedor del que se hablaba al principio es de Aurora Bernárdez, la primera mujer de Cortázar, que fue luego la encargada de preservar su legado, de editar cosas, etc. Logró que los restos de Carol Dunlop, de su última mujer, fueran trasladados para reposar junto a los de Julio Cortázar en el cementerio de Montparnasse. Es decir, que
A mí estas historias de personas que se quieren, incluso cuando dejan de ser pareja y tal, me conmueven mucho, me gustan mucho y creo que hablan muy bien de los protagonistas, ¿no? Esas parejas que se odian, yo creo que eso habla mal de los dos. Estas parejas que se quieren, incluso después de dejar de ser pareja, habla muy bien de ambos. Bueno, amigos, espero que os haya gustado Cortázar, a los que lo conozcáis, alguna obra seguro que os apetece releer o alguna que no conocíais os apetece meterle el diente. A los que no habéis leído Cortázar, pues yo creo que ya estáis tardando. No le tengáis miedo a Rayuela y si os gustó este podcast, pues me dais un like, me dejáis un comentario y me dais a seguir. Y si no os gustó, pues lo siento, procuraré hacer el siguiente un poco mejor. Os espero a todos y hasta pronto, amigos.